Entonces, ahí, digamos, ya la parte de estabilidad está como clara. Digamos que esto se... Hay otra parte que no, se nos olvida casi siempre, sobre todo a los ingenieros, y es la erosión. Hace 15, 20 años, por la séptima, después de un aguacero, no se podía transitar, porque de la montaña bajaba una cantidad de arena, piedra, palos, etc., y la séptima se bloqueaba, porque el proceso de erosión estaban latentes. ¿Qué pasa con la erosión? La erosión es un proceso donde la lluvia cae, las gotas tienen cierta energía, salen, golpean el suelo, lo golpean, levantan, lo fracturan, levantan partículas y luego se forma la escorrentía y empieza a arrastrar esas partículas. Y entre mayor cantidad de agua caiga, pues mayor flujo se forma y mayor capacidad de arrastre tiene. Y la pendiente pues obviamente también ayuda. Entonces se va generando. Entonces empieza ese proceso de erosión. Y entonces cuando uno tiene cobertura vegetal, entonces las hojas retienen, le quitan energía a la gota de lluvia, cae en el terreno y entonces se encuentra pastico, entonces aquí pues ya es difícil sacarle la tierrita que está debajo, si cae aquí pues la levanta, pero si cae en el otro no. Entonces está ahí el proceso de control de erosión, está por la vegetación. Cuando yo hago una cantera yo quito todo. Y normalmente lo boto por ahí. O la explosión lo botó donde pudo. Entonces, cuando ya en las técnicas modernas, llamémoslo así, o racionales, por darle algún nombre, donde tú coges la cobertura vegetal que está aquí encima, la sacas, porque la cobertura vegetal cuesta. Todos han visto en los carritos que pasan por ahí vendo tierra para las matas, ¿cuánto vale un kilo de tierra? Son como 2.000, 3.000 pesos que le cobran a uno por un kilo de tierra, y aquí se botaba. Entonces se toma ese material, ya en esto se quita, lo llaman el descapote, lo almacena en algún sitio, y luego lo va instalando a medida que va, cuando uno va haciendo un proceso racional, entonces va desde la parte superior a medida que va generando el talud de la excavación, entonces lo va cubriendo, le va fomentando la vegetación como un proceso de restauración y utilizar ese material, porque si no le toca a uno traer material vegetal a 2.000 pesos el kilo, entonces es muy oneroso. Entonces eso pues normalmente en otras minerías se hace. En la minería de canteras, que los ingenieros de minas entraron a trabajar en canteras yo creo que en los últimos 10, 15 años, antes a alguien se le daba por sacar materiales y entonces lo sacaba como podía. Entonces viene ya un proceso de restauración y entonces lo que Diana me pidió que les hablara mucho era de la parte natural. Entonces hay algo que se llama la sucesión natural vegetal. Entonces nosotros nos cuentan, por ejemplo, las piedras, por ejemplo, ese fragmento de roca ya tiene unas manchitas verdes, grises. Entonces ahí empiezan a haber unos líquenes. Entonces ellos van descomponiendo la roca. Los geólogos dicen que la están meteorizando. Entonces lo están volviendo como suelo. Luego hay esporas por ahí, llegan musgos que arrancan y entonces ellos van generando suelo. Y luego allá hay hierbitas. Entonces, ese proceso es la sucesión. Si lo vemos aquí en la sabana, la última glaciación terminó hace como 10.000 años y esta vaina quedó pelado. Estaba cubierto de hielo y se fue y quedó. Entonces empezó ese proceso. Y llegamos a tener encenillos, que es el clímax de la sucesión natural vegetal. Porque después de ese proceso de la descomposición de la roca, generar un suelito, generar que empieza a haber detritos vegetales, se van descomponiendo y en últimas tenemos un suelo, entonces ya puede empezar a haber otras especies, primero arbustivas, luego arbóreas, y van creciendo y llegamos los robles y finalmente los encenillos que tenemos acá, que es la parte del bosque altoandino que tenemos aquí. Aquí en este lote tenemos, como esta fue una cantera que no se le hizo ninguna técnica de recuperación, lo ha hecho la naturaleza solita. Últimamente aquí con la fundación se le han hecho algunas ayudas, por ejemplo ese gavión que está por ahí, porque aquí bajaba mucho material y se empezaba a ir por allá la erosión. Don Manuel ahí estuvo ayudando a armar ese gavión acá. Fue una experiencia muy bonita, pues más de unas cuantas uñas se dañaron haciendo esos gaviones, porque fue hecho entre todos. ¿Hasta aquí alguna duda por ahí? ¿Inquietud? ¿Curiosidad? Una preguntita. ¿Sí hay probabilidades cuando una montaña la han rebanado de volverla como a rellenar? O sea, nunca se ha pensado en la posibilidad de volverla a hacer y que quede como original, ¿no? Lo hemos intentado.
Lo hemos intentado, debo ser honesto, lo hemos intentado, pero no lo logramos. Por más de una razón. Si uno le trata de meter la uña a este fragmento de roca, eso es duro. Uno no logra esa cementación. Entonces, claro, al ser duro, tiene esa consistencia, pues él logra unas pendientes fuertes. Y ahora, esta pendiente son pendientes de equilibrio. Esto es una cordillera que se levantó. Y lo que le sobra, lo botó. Entonces se generó un proceso y se le rellenó la sabana. Entonces, todo eso, ese proceso, por eso lo cuentan dentro de 8 días. Pero entonces, lograr que ese material, digamos esto que estaba acá, volver a traer material, tendríamos que traer material de la misma consistencia y añadirle cemento para lograr buscar la forma. Yo trabajo mucho con otros depredadores que son los de los oleoductos y hemos intentado restaurar el terreno a la forma. En parte como por cierto romanticismo, cierto algo ahí, pero no se logra. El agua llega, empieza a llover y entonces eso se asienta, se acomoda, entonces empiezan a salir grietas y finalmente se desliza. Entonces lo mejor es no tapar eso del todo, no lo logramos, mantengamos la huella. En fin de cuentas es una actividad antrópica buena o mala, pero se hizo y está allá y es la huella, pero entonces hagamos que siga funcionando el sistema. Entonces evitemos la erosión, busquemos la estabilidad y hagamos que se haya la recuperación. Si nosotros no la hacemos, la naturaleza la hace, la naturaleza es tenaz. Es decir, ella se las arregla para lograrlo. Aquí eso está lleno de esporas, a muchos nos da alergia cuando pasan por ahí, pero ellas están ahí y se pegan y si encuentran que algo se tiene un poquito, se prende y está ahí. Entonces, dentro de esos procesos, cuando uno ya es consciente de esa sucesión, entonces empieza uno a provocarla. Entonces empieza uno a hacerle trampas a la erosión, al agua. Entonces, baja la pendiente, le cambia un poquito la forma, pone trinchitos, y eso uno lo aprende de lo que hace la naturaleza. Por ejemplo, si miran ese bejuco que está ahí, de esa calabaza, allá de esa cucurbitácea que está ahí detrás, o la vemos allá arriba, ella empieza a colonizar, ella está agarrada por ahí en algún sitio donde tiene suelo, y empieza a subir, y se va agarrando, tiene unos ganchillos que se van agarrando del terreno de la mejor manera. Y ella se atraviesa, entonces al atravesarse hace que las hojas de otros que están allá o del mismo se queden ahí. Al quedarse las hojas entonces empieza a generar como unas zonas de menor pendiente. Al tener esa zona de menor pendiente, entonces ahí alguna espora cae y empieza a retoñar algo. Y entonces ahí tiene uno el principio de la sucesión. Entonces puede arrancar desde el líquen, el musgo y esto, o arrancar donde tú generas y llega ya una especie más evolucionada y entonces arranca el proceso de la sucesión. Entonces hay especies que tienen eso. Por ejemplo, los bejucos son buenos para arrancar, porque uno le hace una materita con suelo orgánico y abono si quiere, y entonces el bejuco empieza a meterse, porque ellos necesitan luz, y en una cantera hay luz porque no hay nada, no hay sombra. Entonces es buenísimo para las matas empezar a buscar luz. Y si tiene soporte, si tiene sustrato, entonces ella empieza a crecer y salen las hojas anchas. Es decir, es el clímax de la mata, allá está en su salsa, como dirían, y entonces empieza a progresar por esa situación. Ya una vez genera un ecosistema, entonces ya uno puede tener arbolitos. Entonces ya llegan los arbolitos porque ya hay un sustrato y él arranca y empieza a formar. Y los árboles tienen también su estilo. Por ejemplo, el aliso, muchos lo conocen, el Alnus acuminata. Algunos nombres se los voy a soltar. ¿Hay algún biólogo que me eche una mano por ahí en el grupo? Hoy no hubo, a veces hay. Aquí está. ¿Elizabeth es bióloga? Ah, qué bueno. Entonces no me dejará mentir. Entonces, ya vienen, por ejemplo, el aliso. El aliso es bueno para las canteras, porque él se prende en cualquier fisurita. Las rocas les van a contar dentro de 8 días que van a estar fracturadas, que tienen cosas, y aquí las vamos a ver ahorita. Cualquier fisurita empieza a haber suelo, entonces ahí nace el aliso. Pero él no se vuelve árbol, se esparrama por el piso, cuando está así jovencito en un ambiente hostil. Y en esa esparramarse por el piso empieza a capturar todo lo que baja, todos los sedimentos que baja los captura ahí, y forma un ecosistema chiquito alrededor de él. Cuando tiene ese ecosistema, él se yergue y va para arriba y los otros empiezan a crecer debajo. Entonces él ya les da abrigo a los otros y entonces hay una simbiosis vegetal ahí muy interesante en ese proceso. Por ejemplo, el laurel ojipequeño, que es la mirica mirtifolia. Algunos lo llaman morela. ¿Tú eres de la de morela o de mirica?
Morela, bueno. Es que los de sistemática vegetal de vez en cuando se reúnen y le cambian el nombre a las matas. Entonces era Miricacea hasta hace un tiempo, después fue Morela, después la volvieron Mirica y otra vez está en Morela. Bueno, ya no me pregunten esas cosas allá porque yo apenas soy ingeniero, entonces esos intríngulis allá de los biólogos botánicos es una cosa complicada de cómo es ese proceso. Entonces ese laurel pequeño tiene una característica y es que del aire, pues tú sabes, todas las matas todas sacan oxígeno y otras cosas, pero él toma y fija nitrógeno. Entonces él en el suelo va fijando nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente. Entonces ese nutriente se lo mete con el trabajo que hacen los líquenes y los musgos y entonces empieza a fertilizar el suelo y entonces permite que haya otros que no son tan pioneros, es decir, los pioneros son los que ayudan a generar el ecosistema y entonces empiezan a producirse. Hay una especie que está proscrita aquí en Bogotá, bueno, los eucaliptos, los acacias, el retamo. Sin embargo, no son tan malos. Pues, como yo soy ingeniero, yo todo lo justifico. Entonces tenemos, por ejemplo, las acacias. Las acacias crecen fácil, prenden fácil y sueltan una gran cantidad de hojas. Tienen una raíz muy superficial, es como una cabellera, entonces ellas se esparraman por ahí y se agarran, pero sueltan una cantidad de hojas y al cabo de cierto tiempo se caen. Entonces, por esas razones que dicen que no duran mucho y que no son buenas, no, pero a mí me gustan porque generan suelo. Y entonces, al generar suelo, ya hay otros que son más resistentes y que hacen otra tarea que lo pueden hacer. El eucalipto, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos varios, bueno, demasiados. Entonces, el eucalipto pues está proscrito porque él tiene un aroma pues agradable, es bueno, quita la tos y otras cosas, pero es antibiótico, empieza a pelear con los demás, él es demasiado, empieza a generar esa resina, empieza a hacer que otras especies no se amañen con él. Cuando están muy pegados no crece nada debajo. Cuando están así más escarraladitos hay otras que se las arreglan, los helechos y otros por ahí se las arreglan de competirle al eucalipto. Pero en este tipo de terrenos que sufrieron las voladuras y el agrietamiento, entonces si observan allá por ejemplo esas raíces, eso funciona como unos anclajes. Entonces él agarra, entonces le mete unos elementos de resistencia a la tracción al terreno, entonces mientras él esté vivo está trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se hizo fue cortarlos, dejar los tocones y están retoñando, él está vivo, sigue trabajando. Si uno lo mata, es un problema, porque entonces la raíz se descompone y se vuelve un vacío y por ahí se mete el agua y genera un proceso de inestabilidad. Si lo deja alto, es un problema también, porque el viento lo zarandea y entonces él empieza a soltar el terreno y en algún momento, pues la fuerza que le va a imprimir es muy alta y tumba el terreno. Pero entonces si uno los corta y deja las raíces vivas, es una buena cosa. Claro, hay que hacerle mantenimiento. Cuando los tocones estos vuelvan a crecer, hay que volver a podarlos y seguir. Y entonces uno logra darle una resistencia al terreno que uno rompió cuando hizo esa voladura, logra recuperar y restaurar esa resistencia.